Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión hablaremos de un asunto muy importante porque tiene que ver con las elecciones del 2015. Así que estaremos hablando de la valoración y de los cambios de nuestro sistema electoral. Y le aprecio mucho que esté aquí en el estudio una vez más al consejero del INE, Enrique Andrade González, para platicar de todos estos temas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Lupita. Pues muy bien, gracias y muy contento de estar contigo y con tu auditorio. Oye, pues esto ya empezó, ya arrancó, ya nadie lo detiene, todo el mundo está trabajando ya este asunto de todas las modificaciones. Bueno, parece que ya todo el mundo está revisando y checando, poniéndose las pilas para que todo salga bien. ¿Cómo van las cosas en el INE? Bien, Lupita, fíjate que la ley reglamentaria la tuvimos el 23 de mayo, finalmente, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y esta ley es prácticamente nuestro mapa de navegación, es la que nos indica cuáles son las facultades concretas que tiene el Instituto Nacional Electoral y cuáles son las facultades que van a tener los organismos públicos locales, que eran los institutos electorales en los estados. Después de que entra en vigor la ley, yo diría que una fecha muy importante para nosotros fue el 30 de septiembre, que es precisamente cuando nombramos a los consejeros de los institutos locales. Estos nombramientos fueron 120 consejeros que designamos, 6 consejeros y el consejero presidente de 18 órganos estatales. Son 18 porque se incluyó Oaxaca, que tiene elecciones por usos y costumbres el próximo año. Entonces creo que ya esto era nuestro primer paso, dejar a las autoridades electorales a las que les va a corresponder la organización de las elecciones conjuntamente con nosotros en los estados y además definir también a nuestras propias autoridades electorales para los procesos, para el proceso federal de 2015, en donde vamos a elegir a los diputados federales. Quedaron ya los órganos constituidos, tenemos a los consejos locales también del Instituto Nacional Electoral ya instalados. Designamos hace unos días a los consejeros distritales también, a los 300 consejeros distritales en los distritos. Y bueno, ya tenemos prácticamente toda la estructura lista, como tú dices, para empezar a definir las reglas más importantes para el proceso electoral. El proceso electoral empezó en la primera semana de octubre, concretamente el 7 de octubre, y que es nuestra línea de salida, digamos, del proceso electoral. De aquí se vienen desarrollando una serie de etapas que ya tenemos pues muy establecidas. Nosotros heredamos del IFE una gran experiencia, principalmente de la estructura electoral. Son gente profesional, muy capacitada, que lleva 3 o 4 procesos electorales federales en su haber. Entonces creo que eso nos da mucha seguridad, mucha certeza. Y las etapas que te venía diciendo, bueno, estas del proceso electoral se están sucediendo de manera normal para llegar a la elección del 7 de junio, junto con los organismos locales y desarrollar en una sola casilla, en una sola elección, la elección federal y la elección local. Que es una de las novedades, ¿no? Esta casilla única. Que es una de las novedades. La ley finalmente nos hermana con los organismos públicos locales electorales y la obligación que tenemos es que en una sola casilla, como decíamos, se van a recibir los votos tanto de la elección federal como de la elección local. Vamos a tener aproximadamente en el país 92,000 casillas únicas, de un total de 152,000 que va a haber en el país. Entonces la casilla única creo que es la gran aportación, o una de las grandes aportaciones de la reforma electoral de 2014. Ya no van a existir estas casillas llamadas espejo, así se llamaban, ¿no? Así que es. Votabas primero en una y luego ya te ibas corriendo para la otra. Exactamente. Sí, ahora va a haber menos funcionarios, que es una parte que creo que es importante decirlo. La reforma electoral realmente no en todo es más económica que como era antes, pero en esta parte de la casilla única sí hay algunos ahorros. Por ejemplo, son solamente los mismos capacitadores los que se contratan tanto para una elección federal como para la elección local.
vamos a insacular a los ciudadanos y los ciudadanos van a ser los que van a constituirse en funcionarios de casilla el 7 de junio y se va a manejar una sola documentación electoral tanto para la casilla federal como para la casilla local. Es un mismo modelo de urna. Entonces hay menos funcionarios, considerando que antes eran unos por las elecciones locales y otros por las federales. Ahora vamos a tener 7 funcionarios que van a atender las 2 elecciones, un solo presidente de casilla. Entonces creo que aquí es donde va a ser pues algo muy importante de las próximas elecciones, son precisamente estas casillas únicas y donde sí hay un determinado ahorro, más que nada para las elecciones locales, más que para lo que era la federal. Y ya que estamos hablando del tema, ya que salió el tema del dinero, oye, la fiscalización es un asunto que la verdad nos llama mucho la atención a todos, que nos preocupa a todos. Antes, ¿cómo se hacía y cómo se va a hacer ahora? Fíjate que antes precisamente la fiscalización la teníamos nosotros nada más en lo que era el tema federal y revisamos en el 2012 aproximadamente, revisó el IFE aproximadamente 1,600 informes de campaña. Ahora lo que hace la reforma, que es otra de sus grandes cambios y aportaciones, es que nosotros vamos a revisar también la fiscalización de las elecciones locales. Esto es de todos los candidatos, tanto a gobernadores, presidentes municipales y diputados locales. Oye, qué chambita les espera. Estamos hablando de una revisión de 72,000 informes de campaña, pre-campaña el próximo año. ¿Y tienen la capacidad? Sí, fíjate que apenas el 19 de noviembre pasado se aprobó el reglamento de fiscalización. Y este reglamento trae precisamente cuáles son las obligaciones de los partidos políticos y de los candidatos. A partir del inicio de las precampañas, que estaríamos hablando aproximadamente en el mes de febrero, vamos a tener funcionando un sistema de contabilidad en línea. Que esto nos va a dar la oportunidad, porque una de las demandas era el tiempo en el que se hacía la fiscalización. Entonces esto nos va a dar la oportunidad de que los partidos políticos, prácticamente le llamamos en tiempo real, pero realmente significan 30 días de diferencia entre lo que se compra, por decirlo así, o lo que se gasta, y la obligación del partido para reportarla al Instituto Nacional Electoral. Mucho mejor que lo que teníamos, ¿no? Porque ya cuando estabas gobernando pues ya no podía yo hacer nada. Exactamente. Como instituto, ¿no? Exactamente. La idea es tener cortes por lo menos cada 3 meses o antes de que termine la campaña, por ejemplo, tener un corte de cuál es el estado de las finanzas que tuvo un candidato a ¿Y si ves algo raro federal. Ahí en ese corte, qué pasa? Los partidos políticos en ese momento pudieran iniciar procedimientos, los partidos políticos contrarios, procedimientos para impugnar esa elección. E incluso pudiera darse la nulidad de la elección, que está prevista ya dentro de la ley, gracias a la reforma, que puede haber nulidad de la elección si hay un rebase de tope de gastos de campaña, por ejemplo, o el que se utilice dinero ilícito en las campañas, que estas son las 2 principales causales, digamos, que se pudieran dar. Entonces yo creo que los que nos van a ayudar más a detectar este tipo de conductas, pues van a ser los propios partidos políticos, que pueden revisar ellos mismos cómo está gastando su contendiente en la misma campaña. Oye, ese es un gran reto, ¿no? De escoger personajes que no estén ligados con el narcotráfico, que ahorita lo estamos viendo, que lo estamos padeciendo, que lo estamos pues bien viviendo, sufriendo además, ¿no? Sí, desde luego. Fíjate que fue un debate muy interesante en el Consejo General del INE, en donde algunos partidos políticos decían que nosotros tuviéramos esa responsabilidad y hiciéramos incluso pruebas de exámenes de confianza a los posibles candidatos o precandidatos que ellos estarían postulando. Incluso se propuso el antidoping también para los candidatos. Nosotros no tenemos facultades de hacerlo, dentro de las 73 nuevas facultades que tenemos ahora gracias a la reforma, esa no nos la dieron. Y creo que es algo que no le corresponde a la autoridad electoral, creo que sí es una responsabilidad que le toca a los partidos políticos. Ellos son los que le están proponiendo a la ciudadanía una oferta política, están ofreciendo a un personaje, están ofreciendo también soluciones a los problemas que tiene esa comunidad, y creo que la responsabilidad por eso es revisar ellos mismos a quienes están proponiéndole a la ciudadanía para que gobiernen. Finalmente se logró un acuerdo que sean los partidos políticos los que revisen estas situaciones
ya sea que quieran hacerlo de esta forma de exámenes de control de confianza, antidoping, en fin. Es un tema delicado porque sí también está involucrado un marco de derechos humanos que tienen los candidatos y los precandidatos. Entonces creo que cada partido tiene que valorar cuál es la mejor forma para revisar este tipo de conductas y antecedentes, y aún así te voy a decir que bueno, no estamos exentos a que vuelva a suceder una situación como la Ahora, me imagino que todo el mundo está revisando, que todo el mundo está estudiando muy bien la ley porque tiene muchas cosas que podrían ser causa de nulidad de una elección, ¿no? Sí, así es. Cada vez el derecho electoral y el marco jurídico de las elecciones es más complejo. La verdad es que sí se está convirtiendo en un tema de especialistas porque, como tú dices, tienen que estar muy pendientes precisamente en cuál es el origen del dinero, cómo se gasta, lo que se informa al instituto en tiempo real que te comentaba, y lo que puede originar, lo que antes no se originaba, una situación de estas que, como te digo, puede ser la falta mayor que puede haber en una elección. La sanción mayor pues es la nulidad de la propia elección, y además con la pena de que ese candidato no puede volver a competir en la siguiente elección en caso de la nulidad. Entonces sí, en la reforma se puso una sanción extrema, digamos, pero bueno, también porque las conductas son conductas delicadas. Claro. Oye, esto que dices en tiempo real, para que sientan los candidatos y también los partidos políticos lo que siente el ciudadano con Hacienda. Exactamente, claro. Para que vean que los tienen ahí bien checaditos. Oye, ¿qué va a pasar con el caso de las candidaturas independientes? Ahí, ¿quién? Porque nos dices, en el caso de los candidatos lanzados por los partidos, pues ahí el partido tiene que estar atento, pero en el caso de los candidatos independientes, ahí, ¿cómo se le hace? Fíjate que el caso de los candidatos independientes es un caso muy interesante. Precisamente ahorita está la convocatoria para el registro de candidatos independientes, para el aviso, ya se abrió, en fin, ¿verdad? el registro ya se abrió. Y entonces estamos regulando todo lo que corresponde a candidaturas independientes. Esto no le corresponde a los partidos y, como dices, es lo que nos corresponde a nosotros. Están igual sujetos a la obligación de informar cuál es el origen del recurso que van a utilizar, por ejemplo, para conseguir las firmas. Ellos, para poder ser candidatos independientes, tienen que conseguir un determinado número de firmas, presentar estas firmas que va a tener nombre, el dato de la credencial de elector de las personas que los están apoyando. Por decirte algo, en algunos, dependiendo de los distritos, es el número de firmas que se necesitan. Pero nosotros tenemos un cálculo en promedio en los 300 distritos para ser candidato a diputado federal, y más o menos son 5,000 firmas las que necesita un candidato. O sea, realmente no es mucho. No. Lo que porque se había dicho, decía alguien que se había puesto la vara muy alta y que tendrías que por segundo no sé cuántas miles de firmas. Donde está la vara relativamente alta, por decirlo así, es para ser candidato a la presidencia de la República, que ese tema pues lo vamos a enfrentar en 2018. Pero por lo pronto creo que la vara realmente no es tan alta, y el requisito que se puso en el Consejo General es que una vez que se presenten las firmas, los nombres, se hagan públicas estas firmas y los nombres en nuestra página de internet, para que el ciudadano pueda verificar de alguna forma, u otros candidatos o los partidos políticos, si es real el apoyo que está diciendo el candidato independiente que tiene. Que no está inventando las Esto firmas, de alguna forma pues va a ser un filtro que va a ayudar para que realmente ellos mismos, creo, se preocupen para que las firmas y los nombres que estén aportando sean verídicos. El instituto lo que hace es que va a verificarlo con el padrón electoral, que correspondan los nombres y los datos de la credencial de elector que están manifestando. Y ya después, sí, una vez que se obtiene el registro como candidato independiente, entran a una regulación muy similar a la de los partidos políticos. Ellos tienen que informarnos igual en tiempo real cuáles son sus gastos, los recursos. Van a tener acceso a medios de comunicación, a las prerrogativas de medios de comunicación de radio y de televisión, como si fuera un nuevo partido político, es decir, sí entran en igualdad de circunstancias como si fuera un nuevo partido político. Van a estar igual que Morena, Encuentro Social o el Partido Humanista. Oye, ¿cómo queda el tiempo de radio y televisión? Que ustedes ya también dieron los lineamientos sobre este tema, que es otro de los asuntos realmente muy importantes, para que sepamos también de qué se trata, cómo se determina, ¿no? Pues como tú dices, yo creo que es la importancia de los medios en las campañas. Realmente creo que lo que transmiten los candidatos y los partidos políticos en los medios de comunicación pues influye mucho en las tendencias electorales. Entonces por eso es la preocupación de que a todos les corresponde exactamente el mismo tiempo,
Y creo que el sistema, el modelo de comunicación política que tenemos, que se desarrolló en el IFE desde 2006-2007 hasta ahora, es un modelo que ha funcionado para esto. Está muy clara cuáles son las reglas. Hay un 70%, digamos, que es que corresponde a la proporción de cada partido político de acuerdo a los resultados obtenidos en la última elección para diputados federales, y el otro 30% es igualitario entre todos los partidos políticos. Así se divide el tiempo que se tiene en campañas y en precampañas. Y existe también, gracias ahora a la reforma, un tiempo que se les dio, bueno, que se dieron prácticamente en la reforma constitucional a los partidos políticos para que tengan tiempo en intercampañas, que es el periodo que está entre que se termine la precampaña y se inicia la campaña. Aquí el debate era cuál era la regla que se tenía que aplicar para distribuir este tiempo, si era el 70-30, como se hace en precampaña o campaña, o de manera igualitaria como se hace en el periodo ordinario, que es fuera de procesos electorales. Bueno, el debate fue muy interesante y finalmente llegó hasta la sala superior del tribunal y se consideró que... Así de interesante estuvo que hasta llegó a la sala. Y muy intenso, pues, para que lo entendamos. Y fíjate todos. Que realmente fueron casi un empate en el Consejo General y casi un empate también en la resolución de la sala superior, o sea que el debate realmente sí fue muy, muy intenso. Había interpretaciones jurídicas válidas prácticamente para un lado o para el otro, pero finalmente lo que se resuelve es que sea de manera igualitaria en el periodo de intercampañas, que ningún partido político tenga, por llamarlo así, un poco más de tiempo que otro y se distribuya de manera igualitaria el tiempo en intercampañas. Por lo pronto en campañas, en el proceso federal será entre los 10 partidos políticos que van a competir. ¿Qué pasa con candidaturas independientes? Otra vez te pregunto. Igualmente se toman en cuenta como un nuevo partido político. En el caso de intercampañas será igualitario, en caso de tener candidatos independientes en los distritos, será igualitario que los partidos políticos, y en la parte de 70-30, que es campañas y precampañas, ahí solamente van a acceder al 30% que es igualitario, no acceden al 70% proporcional, que es la regla esta que por decirlo así, el que tuvo más votos en la elección pasada para diputados federales tiene más tiempo en medios de comunicación. Así está en la Constitución. Así está en la Constitución. De hecho, me decías que no hubo un cambio así muy dramático en esta materia, ¿no? No, fíjate que no lo hubo. Hubo también un debate interesante en el Consejo. La verdad es que son debates interesantes. Como tú sabes, son sesiones públicas, pero pues un poco largas, ¿no? Pero el debate era precisamente que se cambiara la forma en la transmisión de los spots de los partidos políticos. Y en lugar de hacerlo por entidad federativa, que es una situación que ya tienen los concesionarios de radio y televisión establecida, que fuera por localidad municipal, por ejemplo, o distrital o regional. Pero de acuerdo al funcionamiento principalmente en televisión, lo que nos han dicho los sujetos obligados, que son los concesionarios de televisión, es que no pueden realizar estos bloqueos a nivel municipal y a nivel regional. El debate era que sí se podía, a pesar de que nos habían dicho los medios que no podían. Y bueno, la verdad es que nosotros no quisimos cambiar las reglas en un momento que se nos hace muy crítico, a 200 días de la elección y arriesgándonos a que a lo mejor no se pudiera transmitir la pauta de los partidos políticos. A los ciudadanos a lo mejor nos parece mucho, ¿no? Porque es hasta el 7 de junio del 2015, pero el proceso tiene que ser así de rápido, ¿no? Así es, así es. Se tienen que revisar muchísimas cosas, amarrar muchos hilos. Exacto, y si los medios no podían o no pueden, como nos lo dicen, la infraestructura que se necesitaría, la inversión, en fin, pues eran cuestiones mayores, ¿no? Entonces sí creo que no daba para esta elección cambiar las reglas, y habrá que consultarles, como a todos los sujetos obligados lo hacemos, consultarles cuáles serían en todo caso sus posibilidades a largo plazo para ir cambiando la forma, ¿no? ¿Qué pasa con los spots? Vamos a ver otra vez ese asunto de la spotización. Sí, fíjate que sí. Y hago esta cara como la hacen todos los amigos del auditorio que dicen, ya por favor, ya que quiten eso, ¿no? El proceso electoral pasado, en 2012, se transmitieron 11 millones de spots. 11 millones, 11 nada más. millones. Ahorita estamos hablando, pues yo creo que un poco más de 15 millones de spots por este tiempo que te digo que se aumentó. ¿Vamos a tener programación en radio y en televisión o no? No? Va a haber programación además de los spots, pero sí, creo que el reto de los partidos políticos es que puedan saber utilizar esta cantidad de spots que tienen para transmitirlo a la ciudadanía.
Sí, nosotros tenemos estudios que se han realizado que realmente muchos spots son para denigrar, al contrario, las campañas negras, que no le transmiten mucho al ciudadano, ¿no? Respecto de cuál es la propuesta realmente del partido político hacia la ciudadanía, por la economía, para la agricultura, para los problemas reales que tenemos, el empleo, los salarios, etcétera. Y por lo menos en el 2012 y yo diría que en el 2009 los spots no fueron utilizados para transmitir estas ofertas que realmente le pueden interesar al ciudadano. Yo espero que ahora para el 2015 los partidos aprovechen esta cantidad enorme de spots para realmente transmitirle algo a la ciudadanía que le interesen. Creo que nuestro gran reto es promover la participación ciudadana en las elecciones y que los ciudadanos salgan a votar el 7 de junio por la opción que más les convenga y la más les haya convencido. ¿Crees que vamos a ver una buena elección? ¿Crees que todo se está acomodando para ello, para que aterrice bien, que no tengamos sorpresas? Porque se habla de que pues ha sido tan grande esta reforma que pues sí hay como esa sensación de que ojalá que todo salga bien, ¿no? Es la prueba de fuego. Claro, es la prueba de fuego. Yo pienso que tenemos todo para que la elección salga bien. Tenemos las reglas, tenemos a las autoridades instaladas, las autoridades correspondientes que tienen esta responsabilidad. Finalmente, como tú sabes, los que integran las mesas de casillas, que es donde se recibe la votación, son ciudadanos vecinos prácticamente de nosotros, ¿no? Tú llegas a votar y normalmente son gente que se conoce, que se sabe dónde viven, etcétera. Y esta es la parte que es ciudadanizada de la elección, la más ciudadanizada es esa, son funcionarios que dan confianza a la ciudadanía. Desde luego creo que es una responsabilidad de todos, creo que las autoridades electorales tenemos una responsabilidad muy importante, los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante, los partidos políticos, la sociedad en general, y creo que es la voluntad de que como mexicanos digamos que queremos resolver nuestras diferencias a través de las elecciones. Y esta es la prueba de fuego, como tú dices, si todos hacemos nuestra tarea, pues el ciudadano irá a votar con calma, tomando la mejor decisión el 7 de junio. Ahora, me llama la atención que dices votar con calma. Tenemos focos amarillos encendidos, como decía el consejero presidente del INE, en todo el país. No todo México es igual, pero pues hay una situación complicada en nuestro país. No se va a anular ninguna elección, hasta el momento no se tiene contemplado, el proceso está adelante. ¿Y cómo se está trabajando precisamente en lugares como Iguala, Guerrero en el estado en conjunto, en Morelos, en Michoacán, en Tamaulipas, en lugares donde tenemos problemas importantes de violencia? Fíjate que parte de nuestra estructura, precisamente lo interesante es que hay muchos niveles de toma de decisiones. Y estas decisiones se toman en las juntas distritales, que son las autoridades más cercanas a la situación política y social que se vive en el distrito. Entonces, en base a cómo vaya caminando el proceso electoral, por ejemplo, vamos a tener a los capacitadores electorales, que son las personas que nosotros contratamos para que vayan a buscar al ciudadano que fue insaculado y lo inviten para que sea funcionario de casilla. Hasta ahorita no tenemos ningún reporte, no ha iniciado todavía esta búsqueda de los ciudadanos, no tenemos ningún reporte de que no vayan a poder hacer en alguna localidad esta situación de la búsqueda de los ciudadanos. Pero finalmente son las juntas distritales las que van a tener el pulso para tomar determinadas decisiones. Hasta ahorita yo te lo digo, si se vive una situación complicada, principalmente en Guerrero, en Michoacán, probablemente en Oaxaca, pero no es una situación que impida por lo pronto que las decisiones y las acciones del proceso electoral se sigan dando de manera normal. Ahora, mencionas las juntas distritales, consejeros distritales. Los consejeros distritales son ciudadanos que quieren entrarle al proceso y que dicen yo sí quiero participar, ¿no? Definitivamente. Sí, fíjate que nuestro perfil de ciudadanos distritales pues son probablemente académicos, algunos son comerciantes, son gente de la sociedad, son gente voluntaria, ellos no tienen que sí reciben paga, ¿no? Reciben una paga, pero la verdad es que creo que es simbólica, no es su principal actividad ser autoridad electoral. O sea, la onda es participar. La onda es participar, pero además darle confianza a sus propios ciudadanos. Para ellos es importante, son gente responsable, que sabe que tienen las riendas de una elección y son los que toman de verdad las decisiones más complicadas el día de la jornada electoral. Entonces tiene que ser gente muy responsable con México y muy responsable con las autoridades electorales
para que puedan hacer bien su función. Decías hace unos momentos también de la insaculación. ¿En qué momento se da esto? Estamos hablando prácticamente en el mes de enero de una primera insaculación. Sí. Ahí es cuando dices que no caiga la jota, que no caiga. Es correcto, no, al contrario, vamos a decir que caiga. ¿Qué tanto interés hay de los ciudadanos por participar? Fíjate que siempre ha habido una excelente respuesta. Se hace un sorteo, como dices, de la letra del abecedario y de un mes de nacimiento, el mes que jota porque es Juárez, pero bueno. Así es. Yo espero que sí te pueda tocar y es una gran oportunidad. Sí, yo sé. Fíjate que hay mucho, nunca hemos tenido problemas para no instalar alguna casilla porque los ciudadanos no puedan. Nosotros vamos a insacular a 3 millones más prácticamente que la jornada electoral pasada. Se necesitan 1.250.000 ciudadanos, pero vamos a insacular a prácticamente 8 millones de ciudadanos. Entonces hay un margen interesante de ciudadanos que a lo mejor no puedan o en ese día se les complique, etcétera. En algunas reuniones que hemos tenido precisamente con consejeros distritales nos han cuestionado si todavía hay interés o que el ciudadano se pone muy feliz de ser o no ser. Yo creo que en realidad sí es un compromiso importante y principalmente ir a constatar que las cosas se hacen bien. Muchas veces hasta por duda que no hay chanchullo, ¿no? Que yo estoy viendo ahí, ¿no? De que tú estás viendo y que tú eres además el responsable de llevar el paquete electoral al distrito y que en el distrito se pueda contar lo que tú viste, que está en el acta, que se llena por parte de los funcionarios. Oye, pero aparte que van a tener que estar súper capacitados, ¿no? Ahora con todas las nuevas reglas. Pues sí, va a ser una capacitación. Se van a doctorar van a ser un poco más complejas, así es. Los ciudadanos. Pero la participación ciudadana es muy importante. Fundamental, es fundamental. La verdad es que no hay democracia sin ciudadanos y esta participación ciudadana, si no se da, pues no habría elecciones, pero de verdad que siempre se ha dado. Y los mexicanos tenemos como que esa responsabilidad cívica de que si te toca, puede ser molesto a lo mejor, porque va a ser un día difícil el 7 de junio, pero la verdad es que también creo que te deja mucho para la vida democrática, dejas mucho para tu país y vale la pena participar, es muy buena experiencia. Enrique, ¿cuál dirías tú que son los retos más duros a enfrentar? ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves las cosas para el próximo año y para la jornada, para el momento clave, el 7 de junio? Pues mira, yo creo que ahorita sigue la parte en la que nos vamos a seguir interrelacionando con los organismos públicos locales y definiendo algunas cuestiones que son importantes. Por ejemplo, el programa de resultados preliminares, el programa de conteo rápido, son de las cuestiones que estamos decidiendo de aquí al próximo año, a principios del próximo año. Y lo que queremos hacer entender es que no somos los jefes de los institutos locales, pero la Constitución sí nos dejó la encomienda de dictar algunos lineamientos generales que ellos van a tener que sujetarse a estos lineamientos. Una de las demandas de 2013, principalmente de elecciones estatales, fue que los conteos rápidos no salieron como debían de salir, el programa de resultados preliminares tampoco, en fin. Entonces eso es la responsabilidad que tenemos nosotros de que ahora esto salga bien. Exactamente, y bueno, el programa de las encuestas, que también ahora ya están reguladas, como tú sabes, se tiene que informar cuál es la metodología que se utiliza para la encuesta, qué empresa la hace, quién paga la encuesta. Entonces, todo este tipo de cosas que fueron, honestamente, dudas, digamos, o cuestiones que los partidos políticos sintieron que no estaban debidamente reguladas para la competencia, que ahora la reforma lo que hace es que nos obliga a regular más detalles todavía, ¿no? Yo creo que esos son los retos, que nos pongamos de acuerdo bien con las autoridades locales, estatales, los soples, y también el reto, por supuesto, pues de poder convencer a la ciudadanía para que participe, que se capacite, poderlos capacitar bien y que se instalen las mesas de casillas, que estamos pensando instalar 152,000 mesas de casillas, 92,000 como casilla única. Enrique, un gusto como siempre. Muchísimas gracias por haber aceptado Lupita, la invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias al consejero Enrique Andrade González, consejero del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En nombre de todo este gran equipo de trabajo del tribunal, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga buen lunes, muy buena semana y que la pase usted muy bien.